¿Qué tal? Bienvenido otra vez. Si te gustan las historias de terror que parecen sacadas de la vida real, esta que vas a escuchar hoy podría dejarte pensando más de la cuenta. La historia que te voy a contar esta vez fue enviada por un policía que trabajaba turno nocturno patrullando en las afueras de una ciudad del norte de México. Por razones obvias, me pidió que no dijera su nombre real, así que lo vamos a llamar simplemente Luis. Según él, todo ocurrió durante una madrugada aparentemente tranquila, cuando recibió una llamada de emergencia que, oficialmente, nunca existió. Esto fue lo que nos contó. Trabajo como policía desde hace casi 11 años. La mayoría de ese tiempo me ha tocado turno nocturno, de esos que empiezan a las 10 de la noche y terminan a las 6 o 7 de la mañana. Si nunca has trabajado de noche en la policía, déjame decirte algo, la madrugada tiene una vibra muy rara. Durante el día la ciudad es ruido, tráfico, gente gritando, puestos de comida, camiones, pero de madrugada todo cambia. Las calles se quedan vacías. Las luces de los postes alumbran apenas lo suficiente, y cualquier sonido se escucha demasiado fuerte. El radio de la patrulla, el motor del coche, el viento moviendo una bolsa de plástico en la banqueta. A veces pasan horas sin que ocurra absolutamente nada. Esa noche en particular era de esas. Mi compañero había pedido incapacidad por gripe, así que me tocó patrullar solo. No es raro, pero tampoco es lo ideal. Eran como las 2:40 de la madrugada cuando el radio tronó con ese ruido estático que siempre hace antes de que hablen de la central. Unidad 34, ¿me copia? Agarré el micrófono. Aquí 34, adelante. La operadora habló con un tono raro, como si estuviera dudando. Recibimos una llamada al 911. Posible disturbio en una casa abandonada en la colonia San Miguel, calle Robles número 117. Esa colonia quedaba como a 10 minutos de donde estaba. ¿Disturbio de qué tipo?, pregunté. Hubo un silencio corto. La persona que llamó solo dijo que había alguien dentro. ¿Alguien haciendo qué? Otra pausa. No lo especificó. La llamada se cortó. Suspiré. Eso pasa mucho, vecinos que oyen ruidos y llaman, borrachos, chavos metiéndose a lugares abandonados. Recibido, dije. Voy para allá. Encendí las torretas solo un momento para cruzar un semáforo y luego seguí normal. La colonia San Miguel es de esas zonas viejas de la ciudad. Casas grandes, algunas ya abandonadas. Calles con árboles enormes que tapan la luz de los postes. Llegué a la calle Robles como 10 minutos después. La casa 117 estaba casi al final de la cuadra, y desde que la vi, algo se sintió raro. Era una casa grande, de 2 pisos, con rejas oxidadas y el jardín completamente descuidado. La hierba llegaba casi a las rodillas. Lo primero que noté fue que no había ninguna luz, nada, ni en las ventanas, ni en el patio. Apagué el motor de la patrulla. En ese momento todo se quedó en silencio. Solo se escuchaba el zumbido lejano de un transformador eléctrico y el crujido de las ramas de los árboles. Tomé la linterna y bajé del coche. Policía, grité hacia la casa. ¿Hay alguien ahí? Nada, ni un ruido. Abrí la reja con la mano. Chilló tan fuerte que me hizo fruncir la cara. Caminé por el sendero de cemento hacia la puerta. Mientras avanzaba sentí algo que los policías conocemos muy bien, esa sensación de que alguien te está mirando. Giré la linterna hacia las ventanas. Solo oscuridad. La puerta principal estaba entreabierta. Eso sí me puso alerta. Apoyé la mano en la pistola por costumbre y empujé la puerta. El olor me golpeó de inmediato. No era olor a muerte ni nada así. Era más bien olor a humedad, polvo viejo y madera podrida. Iluminé el interior. La sala estaba vacía. Solo había pedazos de muebles rotos y basura en el suelo. Di un paso adentro. El piso crujió. Hola, dije. Mi voz resonó en toda la casa. Nada respondió. Avancé unos metros más. Y entonces lo escuché. Un sonido. Arriba. Como si alguien estuviera caminando lentamente en el segundo piso. Me quedé completamente quieto. El sonido volvió. Paso. 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 Tragué saliva. Policía. Grité hacia las escaleras. Salí con las manos visibles. El sonido se detuvo. Silencio total. Subí el primer escalón. La madera crujió tan fuerte que parecía que iba a romperse. Subí otro, y otro.
Cuando llegué al pasillo del segundo piso, apunté la linterna hacia las puertas. Había 3 habitaciones, todas cerradas. Pero entonces escuché algo más. Una voz, muy baja, como un susurro, venía del fondo del pasillo. Hola. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién está ahí?, dije. No hubo respuesta. Caminé hacia la última puerta. El susurro volvió, esta vez más claro. Ayuda. La puerta estaba entreabierta. La empujé con la punta de la linterna. La habitación estaba completamente vacía, sin muebles, sin nada, solo paredes descascaradas y una ventana rota. Miré todo el cuarto. No había nadie, pero en ese momento mi radio tronó. Unidad 34, dijo la operadora. ¿Cuál es su estatus? Estoy dentro de la casa, respondí. Escuché a alguien pero no veo a nadie. Hubo un silencio incómodo en la radio. Unidad 34. ¿Qué casa? Fruncí el ceño. La de la llamada. Robles 117. La operadora tardó unos segundos en contestar. Oficial, aquí no aparece ninguna llamada a esa dirección. Me quedé congelado. ¿Cómo que no? Revisé el registro. No hay reportes recientes de esa colonia. Sentí que el estómago se me apretaba. Tú misma me mandaste aquí, dije. Negativo, oficial. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré alrededor del cuarto otra vez. Vacío, silencioso. Entonces, ¿quién hizo la llamada?, pregunté. La operadora no respondió. Y en ese momento, justo detrás de mí, escuché claramente otro susurro, muy cerca de mi oído. Gracias por venir. Me giré de golpe. No había nadie, pero lo que sí vi fue algo que todavía no puedo explicar. En el polvo del suelo, justo frente a la puerta, habían aparecido huellas. Huellas de pies descalzos, como si alguien hubiera estado parado ahí mismo, mirándome. Pero lo más raro es que las huellas no venían de ningún lado, solo estaban ahí, y luego empezaban a alejarse por el pasillo, paso tras paso, como si algo invisible estuviera caminando frente a mí. No te voy a mentir, en ese momento se me heló la sangre. Seguí las huellas con la linterna. Iban directo hacia las escaleras, luego al primer piso, luego hacia la puerta. Cuando salí al patio, ya no había nada, ni huellas, ni sonido, ni absolutamente nadie. Me subí a la patrulla y reporté lo ocurrido. Pensé que quizá alguien me estaba jugando una broma o que la central había cometido un error. Pero al final del turno revisamos el sistema completo del 911, y ahí fue cuando todo se volvió aún más raro, porque la llamada sí aparecía registrada, pero no en el sistema actual. Estaba archivada en un registro de hace 9 años. Una llamada hecha desde esa misma casa, por una mujer que decía que había alguien dentro de su casa que no podía ver, pero que caminaba por todos lados. La llamada terminó abruptamente, y cuando la policía llegó esa noche, encontraron la casa vacía. La mujer nunca volvió a aparecer. Desde esa madrugada, cada vez que paso por la colonia San Miguel, trato de no mirar demasiado hacia esa casa, porque 2 veces, solo 2 veces, he visto algo parado en la ventana del segundo piso, algo que parece estar observando la calle, esperando, como si todavía quisiera que alguien responda su llamada. Y después de escuchar esto, dime algo, ¿tú trabajarías de noche, respondiendo llamadas que tal vez nadie hizo? Te leo en los comentarios. Si alguna vez has entrado a una tienda de conveniencia a las 3 de la mañana, sabes que el ambiente se siente diferente. Todo está en silencio, los pasillos vacíos, el zumbido constante de los refrigeradores y esa sensación rara de que el tiempo se mueve más lento. La historia que vas a escuchar ahora fue enviada por Carlos, un cajero que trabajaba turno nocturno en una tienda tipo Oxxo en las afueras de Monterrey. Él dice que durante meses todo fue completamente normal, hasta que empezó a notar que el mismo cliente entraba todas las noches a la misma hora. Lo extraño no era solo eso, lo extraño era lo que pasaba después de que se iba. Esto fue lo que nos contó. Trabajé casi 2 años en el turno nocturno de un Oxxo que estaba en una carretera medio solitaria, a las afueras de la ciudad. El turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Si nunca has trabajado en una tienda de esas a esa hora, te explico cómo es el ambiente.
De 11 a 1 de la mañana todavía hay movimiento, gente que sale de fiestas, camioneros comprando café, uno que otro cliente que entra por cigarros o cerveza. Pero después de las 2, todo se queda muerto, literal. Solo se escucha el zumbido de los refrigeradores, el aire acondicionado y el pitido ocasional de la registradora cuando escaneas algo. A veces pasan 40 minutos o una hora sin que entre nadie. Por eso uno se pone a acomodar productos, trapear o simplemente quedarse mirando las cámaras de seguridad. Durante meses mi rutina fue exactamente esa, hasta que empecé a notar algo raro. La primera vez fue una madrugada como a las 3:13. Lo recuerdo bien porque estaba viendo el reloj del sistema cuando escuché el sensor de la puerta automática. Ese sonido que hace cuando alguien entra. Levanté la vista y vi a un señor entrar. Nada fuera de lo normal. Tendría como unos 45 o 50 años, flaco, con una chamarra gris vieja y una gorra negra. Caminó directo al refrigerador de bebidas. Agarró una botella de agua. Luego fue al estante de papitas. Tomó unas y se formó en la caja. Buenas noches, le dije. El tipo solo asintió. No hablaba mucho. Pagó en efectivo. Se fue, normal. Pero la noche siguiente pasó algo curioso. Eran exactamente las 3:13 otra vez cuando el sensor de la puerta volvió a sonar. Miré hacia la entrada. Era el mismo señor. Misma chamarra, misma gorra, misma cara seria. Entró caminando igual que la noche anterior. Directo al refrigerador. Agarró una botella de agua, luego fue al estante, tomó unas papitas, y se formó en la caja. Cuando llegó conmigo me dijo exactamente lo mismo. Buenas noches. Me quedé pensando que era coincidencia. Hay clientes que tienen rutinas. Pagó, se fue, pero la tercera noche, ya no me pareció coincidencia. A las 3:13 exactas, la puerta volvió a abrirse, y entró el mismo señor. Hizo exactamente lo mismo. Los mismos pasos, el mismo recorrido, la misma botella de agua, las mismas papitas. Cuando llegó a la caja le dije medio bromeando, oiga, ya se sabe la tienda de memoria, ¿verdad? El tipo me miró unos segundos, con una cara rara, y me dijo algo que en ese momento no entendí. He venido aquí muchas veces. Pagó, y se fue. Hasta ahí todo bien, pero esa noche pasó algo que me empezó a sacar de onda. Como media hora después estaba acomodando unos chocolates cuando escuché el pitido de la registradora. Ese sonido que hace cuando se registra una compra. Me acerqué. La pantalla mostraba una venta reciente, una botella de agua y unas papitas. Exactamente lo mismo que había comprado el señor. Pensé que quizá había tocado algo sin querer, pero luego revisé el cajón. Faltaba dinero. Exactamente lo que costaba esa compra. Ahí fue cuando me empecé a sentir raro, porque esa venta ya la había cobrado. Al día siguiente le conté a mi compañero del turno de la mañana. Se rió. Seguro estabas dormido, guau. Pero las cosas siguieron empeorando, porque el señor siguió viniendo todas las noches. Siempre a las 3:13, siempre comprando lo mismo, siempre con la misma ropa, la misma expresión, la misma frase. Buenas noches. Una madrugada decidí revisar las cámaras después de que se fue, solo por curiosidad. Retrocedí el video hasta las 3:13. Ahí estaba, entrando, caminando hacia el refrigerador, tomando el agua, todo normal. Pero cuando el video llegó al momento en que se formaba en la caja, sentí que el estómago se me hizo nudo, porque en la grabación, yo no estaba hablando con nadie. En el video se veía claramente, yo estaba en la caja, mirando al frente, pero no había nadie del otro lado. Las papitas se levantaban solas. La botella de agua flotaba a unos centímetros, y luego aparecía el dinero en el mostrador. Apagué el monitor de golpe. Sentí un frío horrible en la espalda. Esa noche no dormí nada, pero lo peor pasó una semana después, porque a las 3:13, la puerta volvió a abrirse, y entró el señor, pero esta vez, no fue al refrigerador. Se quedó parado en la entrada, mirándome, fijo, como si estuviera pensando algo. Luego caminó hacia la caja, sin agarrar nada. Se quedó frente a mí, y dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. ¿Nunca revisaste lo que pasó aquí hace 10 años? Sentí un escalofrío. ¿A qué se refiere? Pregunté. El hombre sonrió muy leve. Este lugar antes era otra tienda.
Una madrugada entré como cliente, compré agua y unas papitas, pero cuando salí, un asaltante estaba esperando afuera. Sentí que el corazón se me cayó al estómago. ¿Y qué pasó? El tipo me miró directo a los ojos y respondió muy tranquilo: pues lo que pasa cuando alguien recibe un disparo por 20 pesos. Se hizo un silencio pesado. El zumbido de los refrigeradores parecía más fuerte que nunca. Entonces el señor puso unas monedas en el mostrador, pero yo no había escaneado nada. Cuando levanté la vista, ya no estaba, solo la puerta automática abriéndose lentamente. Revisé las cámaras otra vez. En el video, a las 3:13, la puerta se abría sola, y yo hablaba con el aire. Esa misma semana pedí cambio de turno, y desde entonces trato de no entrar a esa tienda de madrugada. Pero un amigo que todavía trabaja ahí me contó algo hace poco. Dice que cada noche, a las 3:13 exactas, la registradora marca sola una compra, una botella de agua y unas papitas, aunque no haya nadie en la tienda. Y ahora dime algo, si trabajaras solo en una tienda a las 3 de la mañana, y supieras que un cliente muerto sigue entrando todas las noches, ¿seguirías trabajando ahí? Te leo en los comentarios. Dicen que los hospitales nunca duermen. Siempre hay alguien entrando, alguien saliendo, una emergencia, una operación, o una familia esperando noticias en silencio. Pero también dicen que las madrugadas en un hospital tienen algo distinto. Pasillos casi vacíos, luces frías que nunca se apagan, el olor constante a desinfectante, y sonidos que a veces no deberían estar ahí. La historia que vas a escuchar ahora fue enviada por Miguel, un camillero que trabajó varios años en el turno nocturno de un hospital público. Según él, lo que vivió una madrugada con la camilla número 12 fue algo que todavía no logra explicar. Esto fue lo que nos contó. Trabajé como camillero casi 4 años en un hospital público grande, de esos que siempre están llenos. Gente en urgencias, ambulancias llegando cada rato, doctores corriendo de un lado a otro. Pero todo eso cambia en la madrugada. A partir de las 2 o 3 de la mañana, el hospital se queda en una especie de calma rara. Los familiares están dormidos en las sillas. Las enfermeras hablan bajito. Los pasillos se sienten más largos. Y uno, cuando empuja una camilla por esos corredores silenciosos, empieza a escuchar cosas que normalmente pasan desapercibidas. El pitido de los monitores, el zumbido de las lámparas fluorescentes, las ruedas de las camillas rechinando en el piso. Yo estaba acostumbrado a todo eso. Nada me asustaba, hasta esa madrugada. Era como las 3:20 cuando la enfermera del área de urgencias me pidió mover una camilla. Oye Miguel, llévate la 12 al pasillo de rayos X, me dijo. Ya no la vamos a usar aquí. Asentí. La camilla 12 estaba contra la pared, vacía, solo con la sábana doblada encima. La tomé y empecé a empujarla por el pasillo. Las ruedas hacían ese ruido típico. CHRR, CHRR, CHRR. Todo normal. Doblé hacia el corredor que lleva a radiología. Ese pasillo siempre me había dado un poco de mala espina. Es largo, demasiado silencioso, y en la madrugada casi no hay nadie. Solo unas luces blancas que iluminan el piso. Mientras empujaba la camilla sentí algo raro, como si estuviera más pesada de lo normal. Pensé que quizá una rueda estaba atorada. La revisé. Nada. Seguí caminando. Pero después de unos metros escuché algo, un sonido muy leve, como un suspiro. Me detuve. El pasillo estaba completamente vacío. Miré hacia atrás. Nada. Sacudí la cabeza. Ya andas alucinando por el sueño, murmuré. Seguí empujando, pero esta vez el sonido fue más claro. Oye, me quedé completamente quieto. Ese sonido había salido de la camilla. Miré la superficie. Solo estaba la sábana doblada. Hola, dije medio en broma. Silencio. Nadie respondió. Seguí caminando, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Pero entonces pasó algo que me hizo detenerme otra vez. La camilla se movió sola, muy leve, como si alguien hubiera cambiado de posición encima. Sentí como el metal vibró bajo mis manos. No chingues, susurré. Levanté la sábana. No había nadie, nada. Solo la superficie fría de la camilla. Respiré profundo. Pensé que tal vez estaba demasiado cansado.
pero cuando iba a seguir caminando, escuché claramente una voz, muy débil, justo a la altura de mis manos. No me dejes. Sentí que el corazón se me subió a la garganta. Miré otra vez la camilla, vacía, pero el peso seguía ahí. Era como si alguien estuviera acostado aunque no pudiera verlo. En ese momento el pasillo se sintió mucho más frío, y los sonidos del hospital parecían haberse apagado. Solo se escuchaba mi respiración, y las ruedas de la camilla moviéndose muy despacio. «Ayuda», volvió a decir la voz. Ya no lo dudé. Empujé la camilla rápido hasta la sala de rayos X y la dejé ahí. Salí del cuarto casi corriendo. Regresé a urgencias. Una de las enfermeras me vio la cara. «¿Qué te pasó? Pareces pálido». Le conté lo que había escuchado. Se quedó callada unos segundos. Luego miró a otra enfermera. Las dos se quedaron en silencio. «¿Qué?», pregunté. La enfermera suspiró. «Miguel, la camilla 12 era la de un paciente que trajeron hace rato». Sentí un escalofrío. «Y, llegó muy grave. Accidente en carretera. Murió». La enfermera asintió. «Hace como una hora». Me quedé callado. «¿Y qué tiene que ver con la camilla?». La enfermera bajó la voz. «Cuando lo trajeron, lo único que repetía era que no lo dejaran solo». Sentí que se me heló la espalda. «¿Y dónde murió?». La enfermera respondió sin mirarme. «En esa camilla, la 12». Traté de reírme. «No, pues gracias por avisar». Pero esa no fue la parte que realmente me dejó pensando, porque como 10 minutos después, uno de los monitores del pasillo de radiología empezó a pitar solo. Una alarma constante. La enfermera me miró. «¿Dejaste algo conectado?». Negué con la cabeza. Fuimos juntos al pasillo. Cuando entramos a la sala de rayos X, la camilla 12 estaba fuera del cuarto, en medio del corredor. Yo estaba seguro de haberla dejado adentro. Las ruedas todavía se movían un poco, como si alguien la hubiera empujado hace apenas unos segundos. Miré la superficie. La sábana estaba arrugada, y en el centro, había una marca hundida, como si alguien estuviera acostado ahí mismo, pero no había nadie. La enfermera se quedó mirando unos segundos. Luego simplemente acomodó la sábana. «Mejor déjala ahí», dijo en voz baja. «¿Por qué?». No respondió. Esa noche nadie volvió a usar la camilla, y a la mañana siguiente desapareció del pasillo. Nadie supo quién la movió, pero desde entonces varios camilleros dicen lo mismo, que cuando pasan por radiología de madrugada, a veces escuchan una voz muy débil, que sale de algún lugar del pasillo, y que dice siempre lo mismo: «No me dejen solo». Yo, por mi parte, desde ese día evito usar la camilla 12, aunque me digan que está vacía, porque todavía recuerdo perfectamente el peso que sentí cuando la empujaba, como si alguien, que ya no estaba ahí, todavía necesitara que lo llevaran a algún lugar. Y después de escuchar esto, déjame preguntarte algo. Si trabajaras solo en un hospital en la madrugada, y una camilla vacía te pidiera ayuda, ¿tendrías el valor de empujarla? Te leo en los comentarios.